Vamos a ir al libro de Isaías. (43:25). Isaías 43:25 dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Bueno, hermanos, como estamos en este mes hablando sobre la voluntad de Dios, el tema de hoy es, la voluntad de Dios es que lo amemos. Y esta enseñanza empieza con esta cita bíblica, porque realmente Dios nos perdona los pecados porque Él se ama a sí mismo. Y lo primero que Él quiere que nosotros entendamos es que todo lo que Él nos ha permitido es por amor a Él, y que Él quiere que nosotros entendamos en el momento en que nos encontramos de manera, pues, con la mirada a la humanidad. También Él quiere que entendamos el lugar y la posición en la que nosotros estamos como hijos de Dios, y que nosotros aceptemos y entendamos que lo más importante en la vida es buscar a Dios. Lo más importante que nosotros tenemos que hacer en la vida es buscar a Dios, porque Él lo dijo: búscame y vivirás. Porque la vida eterna es conocerte. Dice el Señor Jesús dice: y la vida eterna es que te conozcan a ti y al quien tú enviaste. Porque realmente en el conocer se necesita el tiempo. Si nosotros no invertimos tiempo en conocer al Señor, pues realmente muy poco vamos a conocerlo, y de esa manera no lo vamos a amar como Él le está demandando. Entonces, primero, la enseñanza empieza de esta manera: a nosotros nos perdonaron los pecados por amor a Dios, no porque nosotros hicimos algo especial. Vamos a seguir mirando aquí mismo en el libro de Mateo 13:23. Porque, hermanos, cuando el Señor a nosotros nos llama, nos perdona los pecados, sucede algo que el corazón empieza a producir, ¿cierto? Hay personas que cuando el Señor los llama o empiezan a dar fruto, porque la Escritura dice que la palabra cae en un corazón, ¿es cierto? Y los corazones pueden dar cual a 30, cual a 60 o cual a 100. O sea que la medida de la fe para todos nosotros es diferente, debido al corazón, dice la palabra. Pero sí hay algo que es para todos, y eso lo encontramos en Romanos capítulo 8, 26 al 27. Pero voy a leer lo que dice lo que dice Mateo 13:23, dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra. Miren lo que dice: ¿quién es el que fue sembrado en buena tierra? Este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Como dijimos, eso sucede de acuerdo al corazón. Pero vuelvo y tomo la palabra en Romanos 8:26, que hay algo que nos sucede a todos, y es lo que vamos a leer aquí en Romanos. Porque el Señor dispone qué medida darnos de fe. Pero aquí dice, vamos a leer desde el 26 y el 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, hermanos, aunque la medida de fe no sea igual en nosotros, para todos es que el Espíritu de Dios intercede por nosotros en nuestras debilidades, que es una bendición maravillosa, hermanos, y que la tenemos que tener presente, saber que el Espíritu de Dios intercede ante Dios para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Porque, hermanos, hacer la voluntad del Señor
es por la ayuda de Él mismo, por amor del nombre de Él. Entonces mire la maravilla que nos sucede a nosotros, que no solamente el Espíritu Santo, porque miremos aquí mismo en Romanos 8:38 dice: por el cual, espérenme acá. En Romanos 38, sí, 8:38 dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, no, ni lo porvenir, no, pero ese no es. Lo que quiero leer es que dice que el Señor Jesús también intercede por nosotros. Romanos 8:38. Dice: ¿quién es el que nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, el Espíritu Santo, 8:34, perdón. Entonces nos estamos dando cuenta que nuestros pecados los perdona por amor a Dios, que nos da el Espíritu Santo que intercede para que hagamos la voluntad de Dios, pero que también el Señor Jesucristo está intercediendo para que nosotros no pequemos. Y que eso es algo que nosotros tenemos que tener presente, hermanos, porque el propósito de Dios sobre todas las cosas es que nosotros a Él lo amemos. Porque Él dice que para los que aman a Dios, dice la Escritura, que hay cosas que ojo no ha visto, ni oído se han escuchado, son para los que aman a Dios. También dice que para el que ama a Dios todo le ayuda bien, conforme a los que Él ha llamado para su propósito. Pero Él también dice que a los que aman a Él, todo les ayuda para bien. O sea, lo que el Señor quiere es que nosotros a Él lo amemos, porque las bendiciones más importantes son para los que a Él lo aman. Miremos lo que dice Mateo 22:36. Mateo 22:36. Dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Entonces, miren, hermanos, que le están preguntando al Señor Jesús que cuál es el primer mandamiento de la ley, porque Él estaba hablando delante de escribas y fariseos, personas que querían pues como buscar en Él un error, y Él les dice que el primer mandamiento es amar al Señor, y que esa es la voluntad de Dios, que nosotros amemos al Señor y a Dios por todo lo que Él hace por nosotros. Aquí en Juan 8:42 hay dos citas bíblicas muy importantes que también el Señor Jesús les dice a ellos, y que estas dos citas nos pueden ayudar a nosotros, porque la palabra de Dios dice: si me amas, guarda mis mandamientos, ¿cierto? Él dice así, y nosotros hemos tenido esa palabra como algo que así es, porque está escrito: si yo amo a Dios, le obedezco. Pero él aquí, en el libro de Juan 8:42, miremos cómo dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque, hermanos, cuando Él dice: si el Padre de nosotros fuese Dios, nosotros amaríamos al Señor Jesús. Porque aquí mismo, en Juan 5:46, miremos lo que dice Juan 5:46. Dice: porque si creyereis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?
Entonces, estas dos citas bíblicas nos están diciendo a nosotros que si nosotros fuéramos hijos de Dios, nosotros amaríamos al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos los escritos de Moisés, hermanos, nosotros nos damos cuenta que Dios es un Dios severo, es un Dios que Él castiga, es un Dios, hermanos, que mandaba matar, ¿cierto? Que Él mandaba acabar, porque es un Dios que Él aborrece el pecado. Y que cuando Él mandaba a que se acabara, decía, eso que está allá en ese lugar, todo eso es anatema, porque Dios aborrece el pecado y Él sabía que esos elementos con los que Él mandaba quemar o que Él mandaba destruir estaban contaminados. Y el Señor Jesús está diciendo, si el Padre de ustedes es Dios, entonces ustedes también me amarían, porque es que yo aplaqué esa ira del Padre. Por mí ustedes se pudieron acercar a Él. Por mí ustedes conocen la misericordia de Dios. Entonces es una manera, hermanos, en que nosotros también podemos amar a Dios, y es conociéndolo por medio de los escritos de Moisés, porque Él está diciendo que ustedes crean a los escritos de Moisés, entonces crean a mis palabras, porque lo que yo les estoy diciendo a sí mismo, como lo dice Moisés, asimismo en esa verdad también camino yo, porque hermanos, es importante que nosotros entendamos que el Señor Jesús quiere que nosotros pasemos tiempo con Él. Es de la única manera en que el corazón se puede limpiar de verdad. Es de la única manera en que nosotros podemos llegar a ser compasivos y misericordiosos. Porque mire, hermanos, en la antigüedad, el Señor, si recordemos que Acán dio un lingote de oro y un manto egipcio. Se lo llevó, Dios había dicho, todo eso allá hay que quemarlo, de allá nada me cogen. Y él lo cogió y lo guardó debajo de su casa, y lo mandaron a apedrear a él y a toda su familia. Recordemos también que el Padre del Señor Jesús, nuestro Padre, como Él dice, si Él es el Padre nuestro, entonces nosotros tenemos que saber lo que Él hacía y cómo Él era. Recordemos que cuando fueron a llevar el arca se movió y Él reaccionó, y por esa reacción murió inmediatamente. Los hijos de Aarón fueron a prender incienso, y fue un incienso extraño, que no era la intención ofenderle al Señor, y murieron inmediatamente. Y el Señor decía, cuando hablaba con Moisés, Él decía, yo pago al malo yo mismo, de frente, yo voy y pago. Pero con el Señor Jesucristo la historia es otra. Y Él vino a nuestra vida como por un ejemplo, que una persona que está en el campo trabajando arduamente, sin descanso, al sol, con un jefe estricto, y que llega un ayudante que le ayuda a aligerar la carga, que le tiende la mano, que le enseña cosas, que lo acompaña, que él solamente está para apoyarlo. ¿Qué sentimiento uno podría tener a esa persona que viene a ayudarle? De amor y de gratitud. Y que por eso es que nosotros también tenemos que amar al Señor Jesús, porque por el Señor Jesús nosotros conocimos la misericordia y el perdón, y la paz y la felicidad y la esperanza por el Señor Jesús. Porque si no hubiera sido ese mediador, nosotros no podríamos estar aquí, hermanos. Y a pesar, me refiero en los caminos del Señor, porque aunque uno no había querido venir acá a la vida, uno ya está acá. Desde la historia de la humanidad, desde que Adán y Eva están aquí en la tierra hasta hoy, todos los habitantes somos eternos ya. Todo ser humano que entra a la vida ya es eterno. Y solamente hay puerta estrecha o el camino a la perdición. Y Él nos advierte que manada pequeña lo espera. Y nos dice de una manera que hay que ser con nosotros mismos exigentes. Porque Él a nosotros nos facilitó la vida. Él nos facilitó la vida, hermanos, y por eso Él le dice a ellos, si realmente Dios es el Padre de ustedes, entonces me deberían amar, porque conocen cómo es el Padre, y miren cómo el Padre permite tantas cosas, hermanos. Y ahí es el momento en que nosotros caemos en cuenta en lo que dice Romanos capítulo 1, vamos a mirar. Porque aquí en Romanos capítulo 1, sí, empezamos en el 18, pero antes quiero que leamos Deuteronomio 9, me parece importante esta cita bíblica. Deuteronomio 9, 3 al 5. Dice, entiende
Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de mí, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti, para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Porque en el libro de Deuteronomio Moisés empieza haciendo como un resumen de todo lo que ha sucedido y les está diciendo: ustedes van a entrar a Canaán es porque esas naciones a donde ustedes van a ir a vivir, esas personas hacían cosas inmundas, eran impíos, eran perversos. Y en el capítulo 18 hay una pequeña lista de todo lo que ellos hacían, y por eso es que el Señor mandaba matar y quemar. Y que eso es lo que uno a veces no ve, hermanos, porque Dios siempre va a ver, es la justicia, porque Él es el Dios de la justicia. El Señor Jesucristo vino a enseñar el reino de los cielos y su justicia, porque Dios sabía qué hacían con esos mantos, qué hacían con esas piezas de oro, qué hacían con aquello, qué hacían con todo, y Dios veía: todo eso está inmundo, todo eso se destruye, y les está diciendo: ustedes van a entrar allá hay gente que está viviendo, la van a matar, sus animales, sus hijos, todo lo que tienen, porque son impíos, porque ellos matan a sus hijos, porque ellos los queman, porque ellos abren animales para hacer brujería, hacen cosas con su sangre, hacían cosas perversas. Y Él aclara, y lo que es maravilloso es que el Señor dice: yo soy esto. El Señor nos presenta quién es Él, y a pesar de cómo es Él de severo, nos envió al Señor Jesús para que conociéramos la bondad. Por eso, hermanos, vuelvo y repito, tenemos que amar al Señor Jesús, no solamente porque si me amas guarda mis mandamientos, sino porque es que el Señor Jesucristo nos hizo el gran favor de podernos acercar al gran yo soy. Porque el Señor Jesucristo dice: el que ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Dios odia el pecado, hermanos. A pesar de que nosotros podamos sentirnos amados, acá hay que aclarar, es por amor de Él. No es que porque yo pido y me dan, no. Es porque Él se ama a Él mismo, y por ese amor que Él se tiene, Él nos ama. Y nos da el Señor Jesús para que conozcamos quién es Él. Entonces miremos lo que dice, ahí sí, Romanos capítulo 1, porque es que quería aclarar del por qué es que Dios hacía que se acabaran esas naciones, porque igual la misma historia cuenta que hay naciones donde dejó de llover. Las diferentes ciencias muestran, en la arqueología y otras, que eran lugares que ya no volvió a llover, se secaron las aguas. Entonces, ¿qué pasaba? La gente tenía, porque en ese tiempo era tiempo nómada, donde la gente vivía en casas de campaña, entonces se desplazaban y se morían porque no encontraban agua, y la escritura dice que Dios cerraba los cielos para que no lloviera, ¿cierto? Entonces, las ruinas que hoy vemos, esas ciudades de ruinas, dan testimonio de que hubo civilización. El Partenón en Grecia y otras muchas ruinas dan testimonio de la historia de la humanidad, que realmente es por, como dice Isaías: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en Jehová eternamente y para siempre, porque de Él es la fortaleza de la vida, por Él es la fuerza. Entonces, hermanos, es importante que nosotros sepamos y disfrutemos de lo que somos, porque Él dice, el libro de Romanos 8, 28, que Él nos llamó conforme a un propósito. A los que aman a Dios todo les ayuda bien, conforme al propósito que Él nos llama, y el propósito que Él tiene con nosotros es que a Él lo amemos. Y Él nos da unos motivos muy maravillosos para amarlos, pero si nosotros no invertimos tiempo en conocer al Señor, pues vamos a mirar lo que dice aquí en Romanos capítulo 1, porque realmente esto es lo que vamos a leer, es lo que está pasando en estos tiempos. Voy a leer. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, Romanos 1:18, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad,
porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros nos hemos dado cuenta que no toda la vida ha sido como hoy día, que hubo una edad de piedra, hubo un tiempo en donde no habían los avances que hay hoy en día, ni la medicina, y que hubo un tiempo en donde Dios era el Señor de todo. Llega un periodo en donde ya no es Dios el Señor de todo, sino que es el hombre. Las cosas que el hombre puede hacer son los que han envanecido al humano. Prefieren darle culto a los animales que a Dios, y darle culto al mismo hombre, porque el humano ha podido descubrir lo que Dios ha creado. Dios permite que el hombre descubra cosas y el hombre ha podido ya escanear el mar, ir al espacio, hacer robots, extender el ciclo de vida, y eso lo ha envanecido. Y por eso Él dice, detienen con impiedad la verdad, porque todas las personas en el corazón, dice la Escritura, el Señor a nosotros nos hace saber lo que es la eternidad, pero también en nosotros puso en los mandamientos, en la mente y en el corazón, dice la Escritura. Las personas saben que hay un Dios en los cielos, pero no quieren aceptarlo, no quieren creer. Y Él dice que aunque no lo crean, la naturaleza habla, porque aún mismo las otras disciplinas que no sean la teología, también dicen que todo responde a un orden de las leyes, la física, la química, responde a unas normas que vienen de un ser superior, porque así ellos le dicen. Nosotros sabemos que es el Padre del Señor Jesucristo, y el Señor Jesús vino aquí a la tierra a aplacar esa ira, a ser ese cordero que antes había dicho, pues que se le da la enseñanza a Moisés, y que realmente, hermanos, la palabra aquí en el capítulo 18, en el capítulo 1:18 dice que se enciende la ira, porque, hermanos, ya va a ser aproximadamente unos 2000 años que se lleva predicando el Evangelio, y que, como dijo el mismo Señor Jesús, la maldad se ha multiplicado. Que aquí, como dice en el capítulo, miremos lo que como sigue diciendo acá: profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces miren lo que el Señor está diciendo: por ellos no haber creído en el Señor, por él no aceptar la voluntad del Señor, Dios los entrega a cosas, aquí dice acá, cambiaron, por lo cual también Dios los entrega a la inmundicia. Porque Él los entrega, hermanos, porque dentro de la misericordia del Señor es que el Señor a nosotros no nos deja hacer lo que queremos. Por eso el Espíritu Santo intercede, y ahí es la importancia, hermanos, de nosotros agradecer, valorar, adorar y exaltar al Señor, porque Él no nos deja. A ellos sí, a las personas acá, lo que Él está diciendo, dice acá, por lo cual cambiaron la gloria de Dios. Eso fue lo que ellos hicieron. Primero que todo, cambian la gloria de Dios. Al cambiar la gloria de Dios por darle honor al hombre, o a lo creado, o a los animales, el Señor los abandona a lo que ellos quieran. Que eso es algo que a nosotros no nos sucede, hermanos. El Señor a nosotros no nos ha abandonado a nuestros deseos, porque los deseos de nosotros todavía no son santos y puros como el Señor quisiera, ¿cierto? Aún todavía uno en momentos dice: Señor, ¿qué es este pensamiento? Señor, ¿qué es este sentimiento? Ten piedad de mí, Señor, porque todavía nosotros estamos en este proceso. Entonces, primero dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Luego dice, deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque mire, hermanos, que eso de deshonrar entre sí sus propios cuerpos, eso es algo, hermanos, que se está viendo hoy día, como el humano está abusando del cuerpo en muchas áreas,
abusa del cuerpo en su apariencia, en lo que hace con él y pues muchas cosas que nosotros las hemos escuchado. Luego dice en el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, por eso Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Mire que lo primero que él hace es entregarlos a la inmundicia, luego los entrega a pasiones vergonzosas y dice acá, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo entre sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. O sea, Dios los entrega, pero no es porque es la voluntad de Dios, es porque el humano es así, hermanos. El género humano es así. Y esa es la bendición que nosotros tenemos, hermano, que a nosotros no nos dejan ser como es el corazón de nosotros. Por el amor de Dios, Él nos detiene. Por el amor y la voluntad del Señor, el Espíritu Santo y el Señor Jesús interceden para que nosotros no hagamos como nosotros queremos. Hermanos, es importante que nosotros valoremos y tengamos presente esto. Miren, voy a repetir. Los entrega a la inmundicia. Los entrega a pasiones vergonzosas. Luego dice, los entrega a una mente reprobada y al tener la mente reprobada hacen cosas que no convienen. ¿Cuántas cosas uno escucha en las noticias y así en la sociedad, cosas que realmente no convienen, hermanos? Estamos rodeados de cosas que no convienen y ahí es donde nosotros tenemos que en este momento, porque estas cosas, porque aquí no solamente se está refiriendo al homosexualismo y al lesbianismo, sino a toda esa lista que él empieza a decir, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Mira, hermanos, este asunto del afecto natural es una realidad. Ya mucha gente no quiere ni vivir, ya no le importa nada, si tengo está bien, si no tengo me da igual, ya la vida, porque ya no hay ese afecto natural. Entonces, todas estas prácticas que el Señor está diciendo es realmente lo que hoy día son las personas que nos rodean a nosotros. Y en este momento en que están pasando todas estas cosas, la voluntad de Dios, y siempre ha sido, es que lo amemos a Él, hermanos, para que no pequemos, para que no caigamos en tentación, porque hay muchas cosas hoy día que a uno lo pueden escandalizar y uno puede terminar pecando. Porque acá hay una sentencia súper importante en el capítulo 2 de Romanos, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Aunque uno no haga esas prácticas, pero todas esas prácticas es ofender a Dios. Y cuando yo juzgo, hago lo mismo que ellos, ofender a Dios. Entonces, hermanos, estamos entendiendo que si nosotros no hacemos lo que el otro hace, es por amor de Dios a Él mismo. Porque Él quiere que nosotros seamos escogidos para amarlo a Él. Por medio del amor, dar a conocer a Dios, hermanos. Es así. En este tiempo que el amor se está enfriando, es el momento en que nosotros tenemos que amar a Dios y la gente tiene que ver ese amor, esa ternura, esa paciencia, esa misericordia que Dios nos da a nosotros, porque es que eso es lo que Dios a nosotros nos da, hermanos. Si uno tiene un compañero, una compañera que está en esta lista, porque el mismo apóstol Pablo dijo que nosotros también éramos de estos. Lo que yo tengo que hacer es amar, porque él está diciendo, usted no crea que usted nada de lo que está ahí hace, así como le dice a Israel, no crea que usted va a entrar a Israel por su justicia. Y lo mismo nos dice a nosotros, hoy no creamos que si nosotros no hacemos estas cosas es por nuestra justicia, no, es por amor de Dios hacia él mismo y hacia nosotros. Por eso tenemos que vivir, hermanos, concentrados en el Señor Jesús. Realmente, si Dios quiere darnos, Él nos va a dar. Por favor, hermanos, por nuestro bien, busquemos a Dios. Invirtamos tiempo en la lectura del Antiguo Testamento. Debemos leer Deuteronomios, tenemos que leer Levíticos, hay que leer Éxodo.
tenemos que leer los profetas, porque el Señor Jesucristo está diciendo que si amamos a Dios, que si amamos al otro y si amamos a nosotros mismos, se cumple todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. Mire que estas cosas que nosotros estamos diciendo, realmente nosotros ya las sabemos. ¿Cuántas veces nos han dicho que tenemos que amar a Dios, cierto? Y también cuántas veces nos han dicho que nosotros tenemos que invertir tiempo en el Señor, porque no podemos, hermanos, criticar a nadie. Mire que eso es algo que yo, pues personalmente, que a mí me ha tocado compartir la palabra, es muy constante esta cita bíblica. Pues yo creo que el mes pasado también hablé del mismo tema, y yo le pido al Señor eso, que antes de que yo, cuando yo mire la situación, venga una cita bíblica, antes de que mi cerebro o mi espíritu o mi alma me lancen una palabra de acusar, porque ese tiempo es el que Dios quiso que usted y yo estuviéramos. Así como hubo gente en el tiempo de Jacob, de Moisés, así como hubo tiempo en el rey David, o tiempo con los profetas o los apóstoles, este tiempo es el que nos tocó a nosotros. Y si nosotros hemos leído Daniel, este tiempo es el del cuarto reino. Ya nosotros no estamos como se vivía en Roma ni en Grecia, ni tampoco en Babilonia. Nosotros estamos viviendo ya un nuevo gobierno, y el nuevo gobierno es ya todo lo que se relaciona con la globalización, lo digital, lo satelital. Ya ese es un nuevo gobierno. Nosotros ya estamos en un nuevo gobierno, ya las cosas no se hacen como se hacía un tiempo atrás. Y también hay dos citas, pues hay unas citas que realmente pues eso yo no lo sé, pero el Señor dice que para Él un día son 1000 años. Y también en el libro de Oseas dice, 2 días y al tercer día resucita y se lleva a la iglesia. Y realmente, si nosotros hacemos las cuentas, en el siglo I, ya el Señor Jesús estaba. A los 33 años Él sube al reino celestial. Ya llevamos, como decía ahorita, ya estamos acercándonos a esos 2000 años de prédica. Y que el mal comportamiento del hombre, hermanos, ha encendido la ira del Señor. Y en esa ira es que nosotros estamos viendo todo lo que está pasando en este mundo. Pero el Señor, más sin embargo, nos está diciendo que lo amemos, para que no pequemos. Porque Él dice que aún hasta los escogidos, por las cosas que se ven o las que van a verse, pueden caer. Entonces, hermanos, la invitación es a que busquemos al Señor, porque la palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera el temor, por todo lo que también estamos viendo. Miremos en 1 de Juan 4:18. Porque de todas maneras muchas cosas uno escucha de todo lo que en donde uno termina estando involucrado, que es el seguro social, o el gobierno, o Venezuela, todo esto. Pero el Señor dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa afuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, hermanos, la voluntad de Dios es que nos perfeccionemos en el amor. Así que, hermanos, vamos a orar, démosle gracias a Dios y pidámosle que nos dé esa sabiduría y